mucho gozo. Hay más gozo que calor. Amén. Yo no sé si usted siente calor, pero en la zona donde yo estoy la temperatura es de 40 grados. Amén. Y así hay que evangelizarlo. Ya el equipo de Corea sabe lo que es el calor del sur de Honduras. Nos sentimos con gozo por estar en este lugar. Tenemos 14 minutos con 34 segundos. Amén. Y nos sentimos con gozo de estar en este lugar. Recuerdo cuando escuché por primera vez el Evangelio por medio del pastor Lenin de Guatemala, y invitado por el pastor Zapata de Honduras, quien le envío un saludo muy cordial. No pudo estar en esta ocasión en este lugar, pero él invita después de una conferencia al pastor Lenin y a la iglesia de él. Yo venía de la universidad, llegué muy tarde y ese día solo fui a escuchar algunas cosas del Evangelio que me gustaron mucho. Luego tienen una entrada nuevamente 3 meses después, febrero del año pasado, y entonces ahí sí logro escuchar el Evangelio de una manera muy clara. Y yo digo, yo tengo 27 años de saber, de conocer a Jesús, 20 meses de saber que Jesús es el Cristo, y de verdad como 14 meses de creer que Jesús es el Cristo, porque toda mi vida conocí a Jesús, conocí a Jesucristo desde pequeño, pero hace 20 meses supe que Jesús era el Cristo, y hace 14 meses creí que Jesús es el Cristo, y hace 9 meses empecé a predicar que Jesús es el Cristo. Y lo digo de esa manera porque estuvimos en la iglesia, ya cuando logramos creer el Evangelio dijimos, es necesario predicar esta palabra, no podemos predicar otra cosa, y la iglesia no recibió la palabra completamente. Y entonces ya una hermana dijo, a mí me gusta eso de Cristo, pero eso de todos los días como que ya no. Entonces tomamos la decisión de hacer una reunión con la iglesia. Y yo les dije, bueno, aquí no hay otra salida. El que ha creído al Evangelio, entonces por favor se me hace un poquito a la derecha, y el que no siga en su puesto y continúe en su rutina. Nosotros nos vamos a mover y vamos a estar en tal dirección, y el que quiera llegar por allá y ha creído al Evangelio, entonces puede llegar. Así pasó, se quedó un grupo, nos fuimos los demás, nos movimos, porque eso hizo el apóstol Pablo, se iba donde la escuela de Tirano. Entonces nosotros nos fuimos, alquilamos una casa y entonces empezamos a predicar allí el Evangelio. Por eso le digo que tengo 9 meses, porque hace 9 meses pasó eso, de predicar ya el Evangelio con los discípulos que han recibido la palabra. Y lo que no logramos hacer en 2 años y medio, Dios nos ha permitido hacerlo en 9 meses, que es evangelizar. Y digo evangelizar porque hemos hablado de la Biblia durante mucho tiempo, pero hablar de la Biblia no es evangelizar. Entonces nunca hicimos evangelismo, porque evangelizar es llenar un lugar con el Evangelio. O sea que si yo hablé de la Biblia mucho tiempo, no evangelicé. Y realmente Dios abrió nuestros ojos. En el mes de septiembre fuimos al evento Tirano en Cuba, y fue de mucha bendición porque logré escuchar de una manera más profunda el Evangelio. Llegué con conjuntivitis, estuve 4 días encerrado en una casa, y el día que pude salir fue que me tocó viajar 12 horas hasta Las Tunas, y ese fue el día que logré salir. Pero escuché la palabra ahí donde íbamos, en el bus, y la escuché muy claramente cómo se hacía evangelismo. Por primera vez escuchaba cómo se hacía evangelismo. Estamos hablando hace 1 año, y Dios nos permitió pues escuchar así el Evangelio. Ya se me pegó el pues. Dios nos ha concedido escuchar el Evangelio de una manera clara. Dios bendiga en grande manera la vida del pastor Lenin, que ha estado muy cerca. Y siempre que he tenido algún desliz o algún momento ahí complicado en la palabra, y de repente estoy orando, Señor, que verdaderamente qué es esta palabra, porque en Honduras pues no había nadie más en ese momento, el pastor Zapata y yo únicamente con el Evangelio, los 2 nuevos empezando en la fe. El pastor Zapata acababa de entregar la iglesia, yo acababa de separarme de los demás, y entonces en ese momento solo estábamos los 2. Y empezábamos, Señor, necesitamos verdadera revelación, porque aquí no hay dónde ir, y necesitamos revelación del Evangelio, y si tu Espíritu Santo no lo hace, entonces nosotros no podemos. Y entonces Dios empezó a hacer las cosas. Estuvimos donde el pastor Lenin, y nos fue de mucha bendición estar donde él. Dios bendiga también el equipo del Salvador. Por primera vez yo hice evangelismo en El Salvador. Dios bendiga a la pastora Patti. Amén. Gloria al Señor, que también estuvimos por allá y fue de muchísima bendición. Gloria a Dios. Pues Dios ha estado haciendo las cosas en Honduras. Tuvimos al equipo de Corea en julio.
estuvo también nuestro hermano Víctor Hugo, nuestro hermano Eddie Caballero, estuvo nuestro hermano Lenin y otro hermano de Guatemala. Y entramos a 3 regiones de ahí de Honduras, donde estamos nosotros, zona sur, entramos a la zona norte y a la zona noroccidente. Honduras tiene 18 departamentos, somos 9 millones de habitantes y 112.492 kilómetros cuadrados. Hay 5 tipos diferentes de lenguas nativas ahí, lenguas maternas. Y pues estamos orándole al Señor por todo esto. En julio que llegue el equipo de Corea tuvimos 3 seminarios y los 2 primeros pues fueron muy buenos en cuanto a la atención que tenía la gente y todo lo que estaba pasando. Cuando llegamos a la zona donde nosotros estamos predicando, yo había invitado cerca de 20 pastores personalmente. Me dijeron sí, ahí vamos a estar, cuente con nosotros, llevamos los líderes. 2 días antes de esa conferencia me llama, hermano, no podemos ir, y el otro, no podemos ir y no podemos ir, y yo sentí muy extraño aquello. Lo que sucedió es que ya se había entrado con el presidente de la Asociación de Pastores de la zona sur, y entonces él emitió el comunicado y dijo, no, ahí andan unos diciendo que Jesús es el Cristo y eso no se recibe. Entonces eso empezó a suceder ahí en la zona sur de Honduras, y le dimos gloria a Dios, porque al menos podemos saber que todos ellos ya saben que Jesús es el Cristo. Se los dijo el presidente de la Asociación de Pastores, y ya ellos no tienen una excusa para decir que no escucharon que Jesús es el Cristo. Si no han querido que se les predique, pues ya es asunto de ellos, pero Dios ha permitido que de esa manera se les diga que Jesús es el Cristo. Y pues estamos trabajando en evangelismo. 2 semanas antes de venir para acá estuvimos en una gira en varios departamentos, y habíamos entrado nada más a 3 departamentos, y ahora por gracia de Dios ya logramos, aunque sea, entrar a 10 de los 18 departamentos. Tenemos 2 pastores que han recibido el evangelio, y uno de ellos ahorita a finales de noviembre nos conecta con una conferencia donde estarán 60 pastores allí en la zona occidente de Honduras. Me dice él, no creo que todos vayan a recibir la palabra, pero con uno que salga, pues con ese vamos a hacer la obra del Señor. Y realmente me alegro mucho por lo que Dios está haciendo. Dios es el que lo hace todo. Creemos firmemente que la evangelización mundial es la voluntad de Dios, así como era llevar al pueblo de Israel desde Egipto a la tierra prometida. Sin embargo, de aquellos que salieron solo entraron 2, pero la voluntad de Dios se cumplió y era entrar a la tierra prometida. La evangelización del mundo se va a cumplir, y si algunos de los que estamos aquí no nos aferramos al pacto, posiblemente no lleguemos hasta el final. Dios quiera que todos lleguemos a ese lugar. Amén. Pero que la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestros días, se va a cumplir, porque esta es verdaderamente la voluntad de Dios. Y entendemos verdaderamente que el evangelio, hermano, entra tan cortante a nuestras vidas. Y dice la Biblia que nos parte el alma, el espíritu, los huesos y hasta los tuétanos. Pero allí queda sembrado, en lo más íntimo de nuestro ser, ahí queda sembrado, y entonces empieza a expandirse por todo nuestro cuerpo, y eso empieza a vencer nuestra humanidad. Y cuando ha vencido nuestra humanidad, entonces se expande hacia todo lo demás. Y habla el pastor Lenin de lo que era profundizar en ese evangelio, y que empiece verdaderamente por nosotros. Y me gozo realmente en el Señor. De Honduras, pues eso es lo que podemos testificar, pero tengo 7 minutos que usted sabe, el pastor Mu sabe que yo informo muy rápido. De hecho, no tomo muchas fotos, por eso no las ve ahí. No tomo muchas fotos. Los que han andado conmigo, he estado en Medellín, y yo creo que han visto, de repente he tomado algunas fotos por ahí. No he tomado muchas fotos, pero sí le oramos al Señor por la evangelización mundial y todo lo que está pasando, tanto en Honduras como en el mundo entero. Porque hay algo que me llama verdaderamente la atención, y es ese mapa que está ahí. Porque ese mapa que está ahí, yo no le veo fronteras, no le veo límites, no le veo nada. Y es que visto desde arriba, así se mira el mundo, sin fronteras, sin límites, sin limitaciones y sin nada. Simplemente la voluntad de Dios sobre los dignos que verdaderamente se aferren al pacto de la evangelización mundial. Y eso es lo que Dios quiere hacer verdaderamente con los que estamos en este lugar. Y yo creo que como los encargados de la evangelización mundial, que somos todos los que estamos en este lugar, debemos pensar como los encargados de la evangelización mundial. No como que los hermanos de Corea son los encargados de evangelizar el mundo, sino que la iglesia donde estamos debe evangelizar el mundo. Y no son ellos los que tienen que entrar a los más de 250 países reconocidos y no reconocidos. Somos nosotros, toda la iglesia que el Señor llamó. Porque estamos de repente esperando que los hermanos de Corea abran un país para poder entrar a ese país. Yo creo que todos en el mundo, ese es el trabajo que Dios nos ha encomendado. Y oramos y pensamos de esa misma manera, porque Dios verdaderamente a eso nos ha mandado. Y pensar realmente que los recursos para la evangelización mundial no están en este mundo,
porque este mundo está bajo el dominio de Satanás. Los recursos de la evangelización mundial los tiene Dios. Y donde sea que alguien se mueve a hacer la evangelización mundial, Dios ahí está prestando esos recursos, porque la evangelización mundial es de Dios. Y en Honduras estamos allí en la zona sur, donde estamos pues cerca de 10 personas trabajando toda esa zona. Hay otro pastor en la zona noroccidente, está otro pastor en la zona norte, y estos dos pastores que han recibido el evangelio somos todo el equipo de Honduras, y el Señor es el que se está encargando de todo. Hemos comprendido realmente que no son nuestros recursos, que no es nuestra voluntad, sino que es la voluntad verdadera de Dios, y que necesitamos su revelación cada día. Amén. Todos los días de nuestra vida. Si esta revelación verdaderamente no toma nuestra vida todos los días, entonces el evangelio podríamos perderlo de un momento a otro, y podríamos pervertir a otros que están escuchando de nuestros labios cuando el evangelio no nos ha tomado. Y entonces, si pervertimos a otros, esos que se perviertan, ya no será culpa de ellos, sino del que verdaderamente le predicó esa palabra. Y Dios pues nos ayude realmente a poder cumplir en nuestros días la evangelización mundial, porque hemos creído que esto ya se empezó y Dios lo va a terminar en nuestra generación. Dios lo va a hacer en nuestros días, y por eso nos ha concedido estar en Colombia, para poder ser testigos que la evangelización mundial está ocurriendo. Lo que siempre me llama la atención del evento Tirano es eso: encontrar discípulos de muchos lugares hablando lo mismo, pensando lo mismo, yendo hacia la misma dirección. Había estado anteriormente en muchas conferencias y había escuchado muchos temas, pero cada vez que había un receso, cada iglesia tenía su propio tema de conversación. Pero cuando Dios nos concede estar en un lugar como este, vemos que cada uno sale a hablar el mismo tema. Y yo creo que eso solamente Dios lo ha podido hacer. Y por eso nos gozamos realmente de estar en Colombia presenciando la evangelización del mundo. Dios quiera que en algún momento también Honduras pueda tener un evento Tirano. Estamos orando al Señor. No es nuestra fuerza y tampoco es nuestra obsesión. Nuestra única obsesión es que la evangelización mundial Dios la haga en nuestros días. Amén. Y que Dios nos lleve verdaderamente a aferrarnos a ese pacto. Que el evangelio termine de matar el viejo hombre y empiece a renacer Cristo verdaderamente en nosotros. El apóstol Pablo dijo: haya también en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios se hizo en forma de hombre. Y no solamente eso, aún siendo hombre se humilló hasta lo sumo y murió con una muerte de maldición. Estando allá, se hizo más pequeño que aún uno de nosotros, porque aún uno de nosotros tiene muchas cosas en casa y él solo venía a cumplir la voluntad de Dios. Y le damos gracias a Dios por eso. Esta es una gracia realmente inmerecida. Estamos aquí no por buenos, no por grandes, sino por la mismísima gracia de Dios. Dios bendiga al equipo de Corea, que ellos se movieron hacia América para poder compartir lo que Dios les dio. Amén. Y de los cuales estamos hoy nosotros en este lugar por la misma gracia de Dios. Así que Dios pueda bendecir en grande manera a Colombia. Dios pueda bendecir todas las naciones que estamos en este lugar. Pido siempre sus oraciones por Honduras, por Centroamérica, y que Dios sea el que haga realmente todo en nuestras vidas, que no seamos nosotros. Porque una cosa es que yo agarre el evangelio, me lo tire encima y camine con él. Eso me va a cansar porque yo lo ando encima. Otra cosa es que el evangelio se meta tan dentro de mí que él sea el que me haga caminar, y entonces no me va a cansar. Porque eso es realmente el evangelio y la evangelización mundial. 14 minutos, que Dios les bendiga.